Hola, tenemos la siguiente pregunta propuesta por el ICFES. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Nos muestran la circunferencia, sabemos que es de radio 2, entonces desde O hasta cualquier punto del octágono mide 2. Y cuando nos quiere decir que los 8 ángulos internos son congruentes y los lados son congruentes, tienen la misma medida. Es decir, todos los ángulos miden 135 y todos los lados miden igual. Ahora nos dice, con la expresión x igual a 2 por el seno de 45 grados sobre el seno de 67.5 grados, se puede calcular en el octágono de la figura la medida del. Entonces lo que nos piden es mirar con esta expresión qué de esto podemos hallar, si un ángulo o un segmento. Entonces vamos a mirar la figura. En la expresión se habla de seno de 45 grados y seno de 67.5 grados, es decir que tenemos esos ángulos en la figura. Si se fijan, acá tenemos el 67.5, por lo cual debemos estar hablando de este triángulo. Entonces voy a pasar el triángulo para acá afuera de la figura para verlo un poco mejor. Entonces nos van a decir que tenemos las siguientes medidas. Acá tenemos un ángulo que dice, según la figura, tiene 67,5 grados. Si nos fijamos, todo completo tiene 135. Si este que la mitad tiene 67.5, es porque ese ángulo se está dividiendo en dos partes iguales. Por ende, este tiene por arriba 67,5 grados y por abajo también. Solo nos importa esta partecita de arriba, la de abajo no. Y entonces tendríamos que mirar cuánto mide este ángulo. Si yo acá tengo 67.5 y 67.5 y lo sumo, eso me da 135 grados. El sumar 67.5 más 67.5. Ahora tenemos que tener en cuenta una propiedad que se cumple en todos los triángulos, que si yo sumo los tres ángulos internos, me tiene que dar 180. Entonces, si estos dos ya me suman 135, ¿cuánto debería medir este? Pues lo que me falta para llegar a 180. 5 para 140 y 40 para 180, es decir que este mide 45 grados y aparece el ángulo de 45 grados que nos estaban hablando aquí abajo. Entonces las medidas se están haciendo sobre ese triángulo. Si nos fijamos, ninguna medida es de 90 grados, por lo cual ese triángulo no es rectángulo. Cuando eso pasa, el triángulo se llama oblicuángulo. Oblicuángulo. Pero entonces cuando el triángulo no es rectángulo, entonces ya no puedo aplicar razones trigonométricas, sino que voy a tener dos teoremas importantes, el teorema del seno y el teorema del coseno. Por la forma en que tiene esta expresión, podríamos llegar a deducir que es teorema del seno. Ya que la de teorema del coseno usa sumas, por lo cual debería haber una suma o una resta, cosa que no hay acá. Entonces nos vamos directamente al teorema del seno. El teorema del seno nos dice que si yo tengo una medida A de la figura del triángulo, es decir, uno de sus lados, y yo lo divido sobre el seno del ángulo que está enfrente, es decir, vamos a colocar seno de A, va a ser igual a dividir cualquier otro lado entre el seno del ángulo correspondiente, es decir, el ángulo que se encuentra al frente, o el otro lado, como tenemos tres lados, sobre el seno del ángulo correspondiente. Vamos a mirar qué es eso. Vamos a nombrar los lados y ángulos de nuestro triángulo. Esto va a ser entonces el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, si este ángulo se llama A, obligatoriamente el lado que está enfrente, opuesto a él, tiene que llamarse lado A. Si este vértice se llama B, este ángulo que está formándose acá es B, el lado que está opuesto tiene que ser B minúscula, y el ángulo C, el lado que está al frente, se llamaría C minúscula. Entonces lo que me dice el teorema de seno es que si yo tomo la medida de cualquiera de los tres lados y lo divido entre el seno de su ángulo opuesto, pues en los tres casos me da lo mismo. Es decir, A dividido entre el seno de A, o si cojo a B dividido entre el seno de B, o si tomo a C dividido entre el seno de C, me tendría que dar el mismo resultado.
Entonces vamos a usar esa igualdad para llegar a una expresión parecida. Vamos a borrar para hacer algo de espacio. Entonces tenemos que se está hablando del ángulo de 45 y uno de los ángulos de 67.5. Entonces vamos a usar eso. Vamos a decir que, por ejemplo, el ángulo de 45 grados entonces sería A, lo vamos a llamar A, sobre el seno del ángulo que está enfrente de ese lado, que sería seno de 45, debería ser igual a otra división similar, es decir, ya sea AB sobre el seno de B o AC sobre el seno de C. Entonces vamos a tomar una de ellas. Entonces vamos a tomar AB sobre el seno de 67.5 grados. Pero si nos fijamos, B acá en la figura vendría siendo este lado. Pero ese lado corresponde a un radio del círculo y sabemos que mide 2. Por ende, podemos reemplazar ese B por un número 2. Entonces voy a borrar acá abajo para hacer algo de espacio. Y ya como se pueden fijar, tenemos una incógnita que es no sabemos qué es A. Entonces lo que vamos a hacer es despejar a A. Para despejar a A, lo que tenemos que hacer es dejarla sola, luego me estorba este seno de 45 grados. Como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces voy a decir que A va a ser igual a 2 por el seno de 45 grados dividido entre el seno de 67,5 grados. Si ustedes se fijan, tener esto es lo mismo que tener esta expresión, solo que X es A. Pero entonces lo que nos están preguntando es, ¿qué estoy hallando? Aquí estaba hallando X, aquí estoy hallando A. ¿Quién es A? Este lado del triángulo. Si nos fijamos en la figura, ese lado del triángulo va a ser este lado en esta figura. Es decir, el segmento porque es trozo de línea recta, que va desde P hasta Q. Entonces mi respuesta sería segmento PQ. No podría ser el segmento OQ porque ya sabemos cuánto mide, que es 2, y no podría ser un ángulo porque acá no estamos averiguando un ángulo, estamos averiguando A minúscula, que es un lado. Espero que hayas entendido el razonamiento que usamos para dar solución a este problema. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien y hasta un próximo video.